esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Benvidos a todos e a todas a Finefilia. Hoxe queremos empezar o programa falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. Agadic e Agapi puxeron en marcha as xornadas profesionais a produción independente galega, unha iniciativa dirixida ao alumnado das universidades e escolas da imaxe e son de Galicia. O obxectivo destas xornadas é achegar o sector audiovisual ás novas xeracións, da man de profesionais de referencia da produción, dirección, guión ou animación. Estas xornadas son unha aposta polo audiovisual galego como sector de futuro, pola presenza feminina en cargos de responsabilidade e polo galego como lingua vehicular no sector. Podedes atopar máis información na páxina web de Agapi. O documental Anduriña, Muller de ida e volta, dirixido por Cristina Pascual e producido por O Fallado Producións, segue na súa xira nos máis de 50 centros galegos de todo o mundo. O documental recolle a testemunha de 15 mulleres emigrantes do concello de Maceda. Ademais, reflexiona sobre a precariedade laboral na etapa máis escura da historia de Galicia. Galegos onde se vai a ver o documental Anduriña. Atentos todos, a partir do 30 de outubro empeza a emisión nos centros galegos do exterior do documental Anduriña, Muller de ida e volta. Pero temos as protagonistas para que nos lo conten. Eu son Dolores, e chamome Fito, chámame Baruza. Hola, e chamome Elvira, e chamome María Dolores. Eu chamome Francisca. Eu son Mari, eu chamome María Rosa. Eu chamome Emilia, chamome Pacita. Victoria, Luis, Victoria solo. Ola, eu son Cristina Pascual, son a directora da peza documental Anduriña, Muller de ida e volta. Podedes vela a partir do 30 de outubro, porque cada historia é unha ensinanza, e a súa vida é a memoria dun pobo, do noso pobo. Non verdade! O Festival de Cans, que se celebrará na aldea de O Porriño entre o 20 e o 24 de maio, acordou conceder ao premio Pedigree de Honor ao cineasta e produtor Alfonso Sarauza, coincidindo coa celebración dos seus 30 anos adicado ao audiovisual. Alfonso Sarauza é un cineasta clave na historia recente do cinema en Galicia, e a concepción do galardón foi decidida pola Asamblea de Asociación Cultural Arela, organizadora do festival. Sarauza releva na máxima distinción en Cannes a actriz María Vázquez, quen recibiu o premio o ano pasado. Ademais do premio, o cineasta colocará a súa estrela no Torreiro das Estrelas de Cannes, o venres 23 de maio, a beira doutros homenaxeados como Jorge Coira, Luis Faera, Luis Tosar ou Margarita Ledo. Voltamos aquí ao plató de Finefilia. Hoxe temos o prazer de ter connosco as futuras xeracións dos gañadores dos Mestre Mateo das próximas edicións. Dous rapaces que están traballando nun proxecto moi interesante, unha curtametraxe que surxiu na Farixa, así que temos aquí o director Marcos Ares e o produtor tamén Pablo Oliveira. Benvidos a Finefilia. Muchas gracias, un placer. Esa non é a vosa primeira entrevista, seguramente. No. Pero aquí en Cinefilia sí, so desde Ourense, os dous. Sí. Contaros no que estades agora na fase na que estades agora no traballo da vosa curtametraxe, non?
porque xa está grabado, non? Sí. Estás na fase de montaxe ou postproducción, así. Podes contarnos un pouco. Gravamos fai un mes, máis ou menos, e agora esta semana contamos con acabar a montaxe. Estamos aí rematando o sonido, o color xa está feito, máis ou menos, pouco máis. Queda o sonido, banda sonora e xa. Bueno, como productor estás aí xa marcando, Sí. Marcando datas e Por suposto. e entregas, moi Xa ben. temos algunhas marcadas aí, sobre todo tamén porque isto a ser un proxecto de clase tamén temos que contar a entrega dos proxectos, pero sí, de momento vamos ben. Moi ben. E, a ver, Marcos, ti como director, contanos un pouco o argumento da curtametraxe, que vai un pouco sobre o suicidio, no? O tema do fondo, sin facer demasiado spoiler, pero contanos un pouco. Bien, pues el tema principal es ese, el suicidio y la depresión. Se narra todo desde el protagonista, que es Dante. Y bueno, sin hacer mucho spoiler, simplemente es un hombre que es apedreado por la vida y decide pues marcar una fecha. Esa fecha es el final de todo, que bueno, es un tema polémico, es un tema peliagudo, pero lo tratamos con todo el respeto, con una base, bueno, mi psicólogo estuvo ahí detrás del proyecto para que no fuese tratado como si fuese una broma, porque no queremos ofender a nadie. Y principalmente es eso, el suicidio y cómo afecta a mucha gente, pero cómo a la vez, a pesar de ser algo tan habitual, pues no se le da visión. Y eso es lo que queremos hacer, darle visión, que la gente confronte ese problema actual, esa tendencia que hay lamentablemente, y mostrar a la gente y que, bueno, seguro que ya lo tienen en su cabeza, pero que lo recuerden y que digan, hostia, a lo mejor tengo que fijarme más en mis amigos, o en mis familiares, o en mis hijos, o en quien sea, y eso, ir con pies de plomo, con la gente que tienes a tu alrededor. Pero é unha curtametraxe, así por lo que me acabas de dicir, que dá alguna solución, algún camiño, ou simplemente é unha Simplemente es un retrato, sí, es un retrato de la realidad que, bueno, es trágico, pero hay que mostrar a veces lo trágico para entender lo bonito de la vida. Y creo que, bueno, a lo mejor nos atrevemos demasiado a mostrar eso así sin más, pero bueno, eso, lo hacemos con todo el respeto y a pesar de nuestra juventud, pues sabemos de lo que hablamos en cierta manera. E tiveches algún referente cinematográfico para realizar este traballo, esta curtametraxe? Sí, bueno, en cuanto a cine soy un fricazo, la verdad, y siempre cojo distintos directores, distintas técnicas. Mi referente máximo es Gaspar Noé, que bueno, es un director bastante polémico, pero su maestría con la cámara, cómo utiliza todos los sonidos, cómo utiliza todo lo que tiene a su alcance para retratar sus historias, me parece magnífico. Y también otros como en imagen Wong Kar-wai o Harmony Korine, el director de Humo, bueno, distintos, y siempre los tengo ahí de referentes. También Stanley Kubrick en su simetría y su locura de ser perfecto. Y el Dogma 95, la verdad, porque las tomas secuencias y todo, y la cámara en mano me flipa, es algo que me encanta, y siempre intento meter aí ese detalle. Bueno, é interesante. Teño curiosidade, de verdade, de velo a nivel visual, esa fusión entre Dogma e o que es Gaspar Noé, ¿no? Que es otro estilo, ¿no? Eso es otro rollo, sí. Pero sí, bueno, sí. Puede surgir algo seguramente muy interesante. Un cóctel, sí, aí curioso. E a nivel de produción, así como foi un pouco... Cantos días de rodaxe foron? As maiorías das localizaciones foron en Orense ou gravastes tamén cousas fora, na provincia? Non, foi todo en Orense. Foron 3 días de rodaxe seguidos. O primeiro foi pola tarde, o segundo mañá tarde, o terceiro pola mañá solo. Que a mañá final acabou estendéndose a tarde. Localizacións, gravamos no pueblo, o sea, no Café Cultural El Pueblo, que é un bar de aquí conocido da cidade. Tamén rodamos en 2 casas, que é a o propietario do pueblo, que se chama Iago, un saludo para Iago. Tamén na casa de Marcos, e tamén... cal se me foi? El teatro principal. No teatro principal, por suposto. Sí, o máis importante. Sí, sí. Que costounos conseguir o espazo, pero ao final, gracias á nosa ambición, á nosa insistencia, pudimos conseguilo. Tamén gracias a Sergio e a David, los técnicos que se portaron de maravilla, la verdad. Cantos erastes no equipo? Canta xente había no equipo? Éramos bastantes, éramos 20. 20? Sí. Aparte tiñamos, aparte de conseguir xente de fora, que eran coñecidos nosos de outros proxectos anteriores, tíamos a xente de clase porque neste proxecto pensábamos que a produción iba a ser importante, e o foi. Éramos de produción, creo que 8 ou así, casi a metade, e o resto xa era de
de outros departamentos. E tes seguramente alguna anécdota interesante para contar, é divertida ou non, Eso é a vosa elección. Ahora ocurresme unha que a do último día de rodaxe, bueno, o último día, acabou o último día, fixemos unha cena de equipo, despois un poquinho de festa, que viña ben, e o día seguinte ninguén se deu conta de produción que tíamos que devolver o material, o sea que non era nosa, era da Farisa, despertoume a mí unha compañeira de produción que non saiu de festa, e foi a clase, e díxome, oye Pablo, que tiñas que devolver o material? E eu, non estaba en mi casa o material, estaba en casa de Marcos, claro, porque foi a última localización que gravamos. Entón chamei a Marcos, non collía, e dixenlle a compañeira, chama a Marcos que non me colle o teléfono e tal. Conta cómo La fue. cosa es que, bueno, la noche fue juguetona y la resaca también. Y claro, yo tenía el despertador puesto porque tenía que hacer algo a la mañana siguiente y yo escuchaba el móvil. Y yo, joder, con el despertador no para, no para. A mí me cuesta mucho levantarme, despertarme y todo el rato atrasando. Y claro, en vez de atrasar estaba colgando a mi compañero. Y claro, eso después causó un problema mínimo, pero claro, el material iba para otro equipo de nuestra clase que también está haciendo un proyecto. Y bueno, pero bueno, es curioso porque fue gracioso en el momento. Bueno, en el momento no fue gracioso porque la bronca casi nos cae, Sí. pero después sí que fue gracioso recordar. Bueno, pero esa compañera que acordó de ese material, hay que ficharla para otros Sí, proyectos. Sara es muy profesional, sí. Xa está aí fichada. E que pensades facer coa curtametraxe? Que tipo de distribución? Si pensades en canales alternativos ou pensades do circuito clásico en festivais internacionais? Como pensades movela? Pois principalmente festivais, máis que nada porque os festivais, polo que teño entendido, hai bastantes que piden que non se estrene a curtametraxe antes de exhibilo aí. Entón empezaremos por festivais, despois cando veamos que está máis ou menos completo os festivais, intentaremos o que chamamos, como era, non sei que educativo. Bueno, aparte de los festivales, lo que vamos a buscar es, después de esa etapa de festivales, es ponerlo a la gente de la ciudad, a la gente del barrio, del pueblo, porque eso, la esencia de Cruel es humano y queremos que lo vea todo el mundo, bueno, todo lo posible, y pues ponerlo en el Auriense, en el pueblo, en el Renque, en distintos sitios culturales, en el liceo incluso, para que la gente pueda entrar, verlo y apreciarlo, bueno, o criticarlo, que hagan lo que quieran, pero por lo menos que lo vean. Y después también queremos hacer una unidad didáctica para distintos institutos, gente ya de bachiller, cuarto de la ESO, que ya tenga un poco, bueno, no por nada, pero es un tema delicado, y que vean que eso existe y que tienen voz y que si están pasando por una etapa así, pues que pueden hablarlo, porque a pesar de su juventud, aunque sientan que no pueden decirlo, hay que decirlo porque esas etapas son complicadas y bueno, por lo menos nosotros siendo unos chavales creemos que podemos ser un reflejo y tener más conexión con ellos y también intentamos contactar con un equipo de psicólogos para ofrecer una ayuda, o sea, que no simplemente se quejen, sino que haya una ayuda física. Y bueno, y ya después a nivel plataformas registraremos la marca y a ver si la metemos en Filming, por lo menos, que es una plataforma bastante buena, y a ver si la metemos ahí. Sí, eu creo que pode resultar moi interesante tamén unidade didáctica, levar nos centros de ensino, porque a verdade é que ademais ese traballo está acompañado tamén por un profesional, un psicólogo que pode acompañar esa charla ou ese visionado, pode ser verdadeiramente interesante porque é un tema do que non se fala moito e que sexa dende un punto de vista de xente nova que o faga, eu creo que pode enganchar incluso moito mellor con as novas xeracións. Sí, ese é o objetivo, sí. E estades pensando, xa tedes unha produtora montada, non? Sí. Sí, pues falarme un pouco de eso. Bueno, es una pseudoproductora, aún no es oficial, pero bueno, la creé yo el año pasado para un proyecto mío que no salió al final. Se llama Dionysacus Production y pues este año fiché aquí a Pablete, el cofundador, y estamos a tope, la verdad, tenemos mucha ambición, ya tenemos pensado otros proyectos a futuro y queremos hacer de Dionysacus algo grande porque, bueno, tenemos eso, las ganas, la mentalidad y el sueño. Yo personalmente mi sueño es ser director, dedicarme al cine desde pequeño es mi sueño y pues hay que apostar por ello porque para eso estamos, para luchar por lo nuestro. E que tedes pensado, algún proxecto así, aínda que sexa nunha fase embrional, así
primogenia, así. Hay la Non so idea... se sia un videoclip, una curta, una Hay- longa o... Hay la idea de 2 documentales, no puedo dar muchos detalles porque uno está metido algo que no puedo hablar, porque es un poco... No tengo la confirmación de ellos, sí que es bastante viable, pero bueno, poco a poco. Y el otro no quiero hablar porque es más personal, puedo dar detalles de lo que es lo técnico, que sería cámara en mano, un cámara y en la calle con un campo de aprobación muy olvidado. Y quiero enfocarme en ese campo de aprobación, que bueno, lo voy a decir, son los vagabundos, quiero enfocarme en ellos y narrar la historia de distintos vagabundos desde su perspectiva. Y ya otro proyecto más ambicioso es un largometraje que tengo ya ideando en la cabeza el guión, a ver si hay que madurarlo bastante. Pero bueno, sería idea de 3 personajes que son amigos y bueno, surgen cosas bastante dramático, pero también urbano, porque quiero enfocarme en lo urbano, en la gente joven urbana y cómo afrontan los problemas cada uno. Lo fan las productoras tamén que son xa recoñecidas, é dicir, de ter 6 ou 7 ou 8 proxectos e logo mellor se pode gravar un ou dous, Sí. pero é importante tener varios, porque logo nunca se sabe se sae uno, se sae outro e eso é normal, así que tal é a actitude perfecta. Con respecto a curtametraxe, tedes xa máis ou menos pensado unha data de estrea, a pesar das respostas dos festivais que nunca se sabe onde pode encaixar e cando, pero si será ahora no verano ou en outono ou antes ou... Pois a verdade non temos moito pensado eso porque queremos darlle aos festivais o máximo que podamos. Como é o noso primeiro proxecto non temos moita experiencia nese ámbito, pero unha data así como tal non temos nada de estreno. Vale, pero pues anunciaremos estaremos pendentes. Sí, Xa por suposto. sabedes que cando tedes xa máis unha data máis marcada así de estrea, pois voltaremos aquí, voltaremos a falando Alegro. do voso traballo e ao mellor con outros que xa estades avanzando. Tedes que recomendar alguna película ou serie aos espectadores de Cinefilia? Que queredes recomendar que tedes visto últimamente, así? Pois a última que estou vendo é Adolescente, que é de Netflix, que é unha serie que creo que son 6 capítulos, que son os 6 en plano secuencia todo. Sí. Está moi interesante, gustame moito. Ainda non acabei, pero... Sí, pero está recibindo moitas boas críticas en xeral. De distintas xeracións, ademais, Sí. Sí. Curioso. Tamén pode ser unha serie en plano secuencias tamén, que non é algo doado en Netflix, ¿no? Que ten máis ou menos casi todas o mesmo corte. E ti, Marcos, que... Yo siempre hablo de la misma película, pero para mí es mi santo grial, es mi tal. La Haine, de Matthew Kassovitz, El odio, que para mí es la cima del cine. O sea, para mí cuando vi esa película, junto con las películas de Gaspar Noé, fue la que me dijeron, oye, dedícate a esto, sé director porque esto es increíble. Y para mí esa película es una referente para todo en general, ya no solo para nivel cine, sino para la vida personal también. Y de hecho en el corto Primicia hay referencias a esa película, no una, hay varias, porque para mí es muy importante. Y otra película que puedo recomendar es Old Boy, es coreana, de hecho el tatuaje me lo hice por esa película y también es una película que a mí me encanta, con un final apoteósico, increíble. Bueno, podía aquí hablar muchísimo, pero bueno, principalmente esos dos y poco más. ¿Y de alguna recente así que te gustó? La última que vi fue El Brutalista, que la vi ahí en el cine, que como hay que verla con esa intermission y tal, es cine puro, la experiencia en la sala fue increíble, o sea, a todo el mundo en silencio, de repente el momento de pausa, escuchar las voces, la gente hablando sobre la película, comentando detrás, gente que le gustaba, gente que no, gente que se le estaba haciendo larga, gente que, bueno, me gustó mucho esa esencia del cine de antes y la película es magnífica, o sea, me parece brutal, me parece, no sé. El ritmo, a pesar de su duración, es increíble, no te aburres en ningún momento y te atrapa, a mi parecer, ya depende de cada uno, pero me gustó muchísimo, sí. Bueno, pues moitísimas grazas tamén polas vosas recomendacións e xa repito, cando tedes o proxecto xa con unha data de estrea xa confirmada, pois voltaremos aquí e falaremos aínda máis. Por suposto, invitamos ao público que este pendente das nosas redes sociais, Cruel _film, para que sepa
información sobre o proxecto en exclusiva. Moi ben, estaremos pendientes tamén nas redes sociais. Moitísimas Pois moitas grazas. grazas. Gracias a ti. E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan da carteleira do cinema comercial, das plataformas digitais e a nosa axenda de festivais galegos. El Papa ha muerto. El trono está vacante. Conclave, do cineasta alemán Edward Berg, è una película de intriga, un thriller de investigación emocionante e moi ben narrado. Berg aporta súa marca autoral á adaptación do libro de Robert Harris. Tamén grazas a fotografía firmada por Stéphane Fontaine e a banda sonora original composta por Volker Bertelmann, un autor que xa colaborou con Berg en Sen novedad en el frente. Os insertos musicais fan de contrapunto a unha narración que, a pesar dos numerosos golpes inesperados, consegue resultar creíble, grazas tamén ás actuacións superlativas de Ralph Fiennes, no papel do protagonista, e nas de Stanley Tucci, Sergio Castellito, John Lithgow e Isabella Rossellini, con os conflitos que nacen das ambicións dos cardinais, as problemáticas sobre a fe e o posible futuro da Igrexa. Conclave è un suspenso che acabará cunha fumata bianca. Habemus papam. Cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Thomas. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. A miniserie de 4 capítulos de Netflix, Adolescencia, dirigida por Philips Barantini, imagina o que podería pasar nunha familia de clase media ao saber que o fillo, de apenas 13 anos, é arrestado e acusado de asasinar unha compañeira de clase. Cada episodio está grabado en plano secuencia e fonda desde diferentes puntos de vistas as circunstancias e as consecuencias dun acto que ninguén sabe realmente motivar. As preguntas que move a adolescencia son desgarradoras e as posibles respostas aínda máis devastadoras. É unha serie que, ademais de relatar todo en tempo real, resulta ser auténticamente dolorosa, grazas a unas interpretacións moi veraces. O utilizo e a influencia das redes sociais nos adolescentes, nunha época onde a violencia está máis que normalizada, parece ser un cóctel explosivo, o que o mundo adulto terá que enfrontarse antes ou despois. Adolescencia é unha miniserie de obrigada visión, unha obra crúa, dramática, pero moi actual. You must trick them because you'll never get them in a normal way. We've done nothing wrong, have we? Hey! Look at me now! It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid.
Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos a semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita es.